Ramón Gómez Medero, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Sí, Bueno, buenas hay tardes. crisis institucional en los Estados Unidos. Donald Trump está atravesando una situación bastante compleja. Por un lado, porque echó al jefe del FBI, Sean Connery. claro, porque dicen que él le transmitió información a uno de los países árabes. Por otro lado, hay gente en Estados Unidos que ha participado en una encuesta y el 42% dicen que por esa situación le deben iniciar juicio político. Estas son las versiones que llegan. ¿Vos qué opinás de esto? Sí, en realidad la crisis en América toda. Ahora esta mañana asistimos a una crisis institucional también en Brasil, después de la destitución de Dilma Rousseff. Temer también está bastante cuestionado hoy por unas escuchas en donde se lo implica en casos de corrupción en Brasil. Pero lo de Norteamérica es mucho más complejo porque incluye e influye a escala mundial y donde en realidad son dos escándalos. El primer escándalo tiene que ver con Michael Flynn, el ex consejero de seguridad de Trump por un lado, que fue echado después de 24 días de asumir la presidencia de Trump por su relación, por mentir con las relaciones con Rusia, digamos. Y después el otro caso es, lo que todos sabemos en estos días, es que el director del FBI, James Comey, ha sido echado por Trump. Básicamente esos serían los dos elementos que hoy están en juego en la política norteamericana y que lo encuentran a Trump en el medio de una crisis institucional bastante compleja y que lo va a dejar al borde del juicio político, que en realidad es bastante complejo que eso suceda porque para que eso pueda ocurrir deben estar de acuerdo las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de los congresales norteamericanos fundamentalmente, y que sería un escándalo a escala global. Después del Watergate sería un evento político a escala mundial, inclusive porque hoy recordemos que Estados Unidos está en una crisis bastante importante con Corea del Norte y que lo ponen en el centro de toda la política internacional. Eso sería por un lado. La revelación del New York Times de que el director James Comey, el ex director en este caso del FBI, pudiera haber filtrado alguna información de las conversaciones que lo tuvo como protagonista junto con Trump en una cena en el Salón Oval de la Casa Blanca, hace que toda esta trama secreta entre Estados Unidos, primero y principal, fundamentalmente en las elecciones, en donde se dijo que Rusia, el Kremlin, había tenido incidencia sobre las elecciones entre Donald Trump y Clinton, fue el primer gran escándalo. Y el segundo gran escándalo tiene que ver con que el teniente Michael Flynn fue parte de esas conversaciones y ocultó y mintió sobre ese evento. Y el segundo evento más importante tiene que ver con la intromisión de Rusia en material secreto que tiene que ver con básicamente la inteligencia norteamericana, centrada en la cuestión fundamentalmente del ISIS, en donde la información que le pasa a Israel, o sea, información secreta de alta seguridad, en este caso el presidente norteamericano la compartió con el embajador ruso. Es decir, que la crisis que se ha abierto hoy en Estados Unidos es bastante compleja, tiene varias aristas, pero que en el fondo, en realidad, lo que está en discusión es básicamente la pugna entre los dos grandes bloques hacia adentro de Estados Unidos, fundamentalmente entre republicanos y demócratas, pero a su vez también adentro del Partido Republicano hay una crisis bastante importante, porque hay un sector de los republicanos que está encabezado básicamente por Joseph McCain, que en realidad no acuerda con la política de Trump, o cómo Trump está manejando su política internacional y su política interna. Y por el otro lado, el sector del Partido Demócrata, que obviamente se espanta con estas cuestiones que Trump hace en términos públicos y que dejan
en el aire toda una política que debería ser estratégica y que marca el camino a escala inclusive global de las relaciones de Estados Unidos, pero también que influye en toda la política internacional. Rusia juega un papel muy importante porque en realidad se dice, inclusive Joseph McKay dice que hay sospechas de que el Kremlin le pagara a Trump para que pudiera estar dentro de la política norteamericana como una influencia muy grande. El destino de Trump está en juego ahora porque hoy por hoy en la Cámara de Senadores, específicamente el Comité de Investigación del Senado norteamericano, ha puesto como un interventor dentro de la investigación un nuevo fiscal, un fiscal especial. En realidad, Robert Mueller, que es 72 años, que tiene muchísima legitimidad dentro de la justicia en Estados Unidos, y que hoy por hoy va a ser el encargado de investigar la trama secreta entre el Kremlin y la Casa Blanca. Eso sería básicamente lo que hoy está sucediendo en Estados Unidos, y que en realidad va a influir, como dije anteriormente, sobre toda la política a escala global. Yo creo que básicamente el proceso de Trump tiene que ver con esto que yo anteriormente había dicho, y que es la disputa que hay a escala mundial entre los bloques dominantes y que tienen a Estados Unidos como el centro de las disputas mundiales. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante la explicación que nos brindó Gómez Medero sobre esta crisis que está viviendo Estados Unidos, que se ha agravado en el día de ayer porque podrían llamarlo en la Cámara Alta y se podría iniciar un juicio político. Ya el 42% de la población, a través de una encuesta muy seria, de una empresa muy seria, ha dicho que no puede cometer esos gruesos errores y que se tendría que ir del poder. ¿Cuál es tu opinión de esto, Ramón? Sí, en realidad es el Comité de Inteligencia de la Cámara de Senadores de los Estados Unidos la que está investigando básicamente, o la que va a empezar a investigar todo el proceso en el que estuvo el Kremlin involucrado, y que evidentemente va a traer cola porque no puede seguir Trump cometiendo estos errores, porque no tiene mucho sentido ni para la política norteamericana ni para la política mundial, porque hoy por hoy Estados Unidos es el que está básicamente marcando el rumbo a escala mundial, pero no el único. En realidad hay una disputa interesante entre los que consideran al mundo multilateral y los que consideran al mundo bilateral. O sea, en realidad hay una resistencia a la globalización a escala global, y en el que algunos sectores importantes de Europa están encaramados en términos políticos e ideológicos a la derecha, y otra parte que inclusive dentro de los Estados Unidos, los llamados blandos o palomas, opuestos a los halcones, del que Trump forma parte, consideran que la política a escala mundial y a escala nacional tiene que ser de relaciones bilaterales y no multilaterales como hoy lo está haciendo, y que la globalización pasa básicamente por un gobierno que esté fundamentalmente encabezado por los Estados Unidos, y no como muchos sectores a escala mundial consideran que debe ser. Vos sabés que yo no me acuerdo que haya tenido Estados Unidos un presidente que cometía tan gruesos errores y quería decirle a la comunidad: miren, me equivoqué. Esto es un error muy grueso. Muy, sí, pero muy grueso. En realidad la inexperiencia de Trump al principio de las elecciones le juega en cierta medida a su favor, pero hoy por hoy esa inexperiencia le juega en contra, porque una cosa es estar en el poder y manejar el país más poderoso de la Tierra políticamente y armamentísticamente también, y otra cosa es en las elecciones tener determinados exabruptos, como lo ha tenido Trump en todo este tiempo,
y que lo proyectan en términos de lo peor que ha tenido la política norteamericana en muchísimos años. O sea, el caso más resonado ha sido el Watergate o el Nixon Gate en su momento, y que hoy sería en este caso el segundo evento importantísimo a escala global que lo tiene a Trump a la cabeza de un escándalo, que este es el principio de ese gran escándalo y que no sabemos en dónde va a terminar.